Hola, ¿qué tal? Uy, habría tantas cosas que hablar. Vamos a hablar de discriminación. Y me interesa mucho hablar de discriminación en el enfoque que me propusieron para este congreso, que es hablar de discriminación por género, por diversidad de género y orientación sexual. Me interesa porque Chile tiene una deuda legal, está discutiendo su ley de identidad de género. Espero realmente que puedan sancionarla y puedan modificar las políticas acorde con eso. Vamos a hablar de discriminación. Y si bien hemos tenido recién algunos abordajes, algunos acercamientos, me interesa ver cómo vamos pasando de un aspecto positivo de la discriminación, que es poder hacer distinciones. Yo tengo que poder hacer distinciones para poder incluso producir igualdad. Para darnos la igual oportunidad en este congreso de participar, nos han preguntado quiénes hablábamos inglés, quiénes hablábamos español, para poder darnos la posibilidad de una traducción. Eso es distinguir y tengo que poder hacer esa separación distinguiendo. Hay un aspecto, una definición de la discriminación que tiene que ver con esta capacidad intelectual de separar distinguiendo. Y esto es un aspecto necesario y positivo. Pero pasamos de ahí a otro aspecto, que es sobre aquello que distinguí, establezco una jerarquía, discrimino, excluyendo, selecciono qué cosa va a quedar dentro de mi reconocimiento humano y cuál va a quedar fuera. Y esta es la forma habitual en que entendemos la discriminación. Pensamos en la discriminación como algo negativo, no como algo positivo que construye un conocimiento, sino como algo que trata de manera desigual a las personas por alguna condición en la cual resultan diferentes. Una pregunta interesante es, ¿diferentes de quién? Cuando se dice que alguien tiene una diferencia de color, nunca se piensa en una persona blanca. Cuando alguien se dice que tiene una diferencia de orientación sexual, nunca se piensa en una persona heterosexual. A ningún heterosexual nos preguntan, ¿cómo les dijiste a tus padres que eras heterosexual? ¿Cuándo se los dijiste? ¿Cuándo te diste cuenta? Es el tipo de preguntas que no se le formulan a los grupos dominantes. Entonces, cuando hacemos esta otra forma de discriminación, seleccionar excluyendo este aspecto negativo por motivos raciales, políticos, religiosos, de sexo, estamos pensando en algún grupo privilegiado que está calificando a otros y los está dejando fuera del valor humano. Y esto viene desde muy atrás. Si nosotros pensamos, ¿cuándo se fundó este poder político de calificar y dejar afuera? ¿Quién tiene ese poder? Ya Aristóteles, 2500 años atrás, cuando escribe La Política, dice, la organización de la sociedad se funda en algo natural, se funda en la naturaleza. Hay relaciones de poder que están en la naturaleza. Y él dice que hay tres relaciones básicas. El amo es superior al esclavo, naturalmente. Fíjense lo que está diciendo Aristóteles. En la naturaleza de algunos sujetos están nacer amos y en la de otras nacer esclavos. Me doy cuenta por el color de piel quién manda y quién obedece. Nadie puede escapar a su cuerpo y a su color de piel. Por lo tanto, tanto el que manda como el que obedece sienten ante el otro que tienen una relación de poder. ¿Quién debe obedecer y quién debe mandar? El adulto es superior al niño, por lo tanto el adulto manda, el niño obedece. Y el varón es superior a la mujer. Por naturaleza, dice Aristóteles, el varón es superior a la mujer. Por lo tanto, cuando alguien nace con un cuerpo sexuado, ya se sabe quién manda y quién obedece, quién debe mandar y quién debe obedecer. Esas diferencias están en los cuerpos. Y como están en los cuerpos, nos vemos unos a otros, unas a otras, unes a otros, nos vemos, nos calificamos, nos jerarquizamos y consideramos que como los cuerpos son parte de la naturaleza, esa jerarquía que discrimina, que deja fuera, también es natural. Esa relación de poder también es natural. Y falta todavía un cuarto paso. Primero distinguí, después jerarquicé la distinción, después naturalicé la jerarquía. Y ahora fíjense que alguien podría tener tanta fortuna que podría pertenecer a un grupo en que las tres condiciones de mando le pertenezcan. Alguien podría ser amo, es decir, ser rico y ser blanco, podría ser adulto y ser varón. ¿Conocen varones blancos, adultos y ricos? Casi siempre que miramos las construcciones de poder, encontramos este tipo de varones, no otro tipo de varones. Por eso, como feminista, me importa la cuestión de género,
pero me importa verla interactuar con otro tipo de subordinaciones, de clase, de etnia, de edad, muchas otras subordinaciones que hace que ciertos sujetos sean los sujetos hegemónicos, sean lo que Grecia se llamaba andrós, el sujeto poderoso, el varón poderoso que domina a todas las mujeres por su condición de mujeres, pero también domina a muchos otros varones por otras condiciones. ¿Y podría alguien tener el castigo existencial de ser mujer, pero además ser niña y ser esclava? ¿Conocemos mujeres, niñas, esclavas? Entonces, estas condiciones no son condiciones que se excluyen. Alguien podría tener la suma del poder y alguien podría tener la suma de la debilidad. Entonces, aparece en esta naturalización un sujeto hegemónico, el andrós, que se otorga, se arroga el poder de decidir quién está dentro y quién fuera de lo humano, de la humanidad. No hay más que pensar en lo que fue la colonización o en algunas circunstancias la evangelización. Estoy diciendo esto justo cuando hay un papa argentino, pido disculpas, pero no hay más que pensar en esto para pensar cómo algunos sujetos consideraron que eran poseedores de la verdad y tuvieron el poder para imponer esa verdad y para dejar al resto de los sujetos fuera de la humanidad. Este triple aspecto, entonces, de distinguir, jerarquizar, naturalizar lo distinguido y decidir dejar a otro fuera de la humanidad es la base de todas las formas de violencia e incluso las formas de tortura. Las formas de tortura están precedidas de una deshumanización del otro o de la otra. Hay una norma que es la que dice quién queda dentro y quién queda fuera de la categoría de lo humano. Y a mí me interesa, porque voy a hablar de diversidad sexual y diversidad de orientación sexual, la normativa sexual. La normativa sexual también impone un registro, como el registro de lo normal, y todo lo que queda fuera de ese registro o es enfermo o es peligroso. Entonces, o debo patologizarlo o debo perseguirlo penalmente. Y ambas cosas suelen hacerse. Se trata psiquiátricamente una diversidad sexual o se encierra a alguien por vestir ropas que no se corresponden con su identidad o tener expresiones de género que no se corresponden con su identidad. ¿Qué dice la norma? La norma tiene su fundamento en la biología y trata de hacer unas dicotomías que implican que el sexo solo puede expresarse en dos categorías. Los cuerpos se dividen en cuerpo de varón y cuerpo de mujer, en general por su genitalidad. Ahora, la genitalidad de los cuerpos no siempre es claramente masculina y claramente femenina. Hay cuerpos intersexuales, hay cuerpos que tienen expresiones ambiguas. Y con esos cuerpos no se modifica la idea de que un cuerpo solo puede ser de varón o de mujer, sino que lo que se hace es intervenirlos para transformarlos en claramente masculinos o claramente femeninos. Eso quiere decir que la norma es una norma cultural, ideológica, de poder, y que al cuerpo natural lo van a transformar en lo que entra dentro de esa norma. Se supone que el género es masculino o femenino y que se corresponde con ese sexo. Es decir, que todo el conjunto de herramientas que tiene la cultura para reconocer a alguien como mujer o para varón, para vestirlo, para ofrecerle cierto tipo de productos, juguetes, películas, colores, vestimentas, roles sociales más adelante, trabajos, carreras que les deben resultar afines, roles domésticos, todo eso está basado en que primero se leyó un cuerpo y se le atribuyó un género. Y se espera que la persona esté de acuerdo con ese género asignado. Se espera que si tenemos cuerpo de mujer, aceptemos nuestra condición femenina, si tienen cuerpo de varón, acepten su condición masculina, si tienen un cuerpo ambiguo, lo vamos a intervenir y vamos a intentar que se transforme en masculino o en femenino. La orientación sexual, bueno, también la norma va a determinar cuál es la correcta orientación sexual. Como estoy hablando de una dicotomía, la orientación sexual de A será hacia B, la de B será hacia A. Todo tipo de otra orientación sexual que no sea heterosexual va a ser considerada anormal. Y finalmente, las prácticas sexuales. Hay una práctica sexual que es la que está considerada normal, que es la práctica que conduce a la reproducción, porque la cultura permite en cada lugar una enorme cantidad de prácticas sexuales y esas prácticas no van a ser consideradas normales si no concluyen
en la posibilidad de la reproducción. Sean estas prácticas puestas en juego por mujeres con varones, con otras mujeres, por varones con otros varones, por personas transgénero. No importa. Lo que se pide es que esa práctica conduzca a la reproducción. Es decir, el coito es la única práctica que se va a considerar normal y el resto se van a considerar riesgosas, patológicas, etc. No, que no me deja avanzar. ¿Vieron que dije lo de la religión y... ¿Qué pasó acá? Bueno, de todas maneras voy a avanzar. Cuando nosotros analizamos esta normativa, hay muchas cosas que quedan fuera de la norma. Por lo pronto queda fuera de la norma el hecho de que los cuerpos, la corporalidad biológica, el modo en que se le otorga a los cuerpos una identidad sexual, no siempre se encolumna prolijamente la genitalidad con otros rasgos de la sexualidad. Por ejemplo, los cromosomas, XX o XY, ¿es la única distribución de cromosomas o hay otras expresiones cromosómicas? Hay otras. Por lo tanto, no necesariamente es si es mujer es XX, si es varón es XY. Pueden ocurrir otras cosas con los genes. Las gónadas, va a tener, si es mujer, ovarios, si es varón, va a tener testículos. Puede ocurrir que en un cuerpo con ovarios haya también testículos, puede ocurrir a la inversa, puede ocurrir que un cuerpo con vagina no tenga útero y tenga testículos. Todas estas cosas en los cuerpos ocurren, por lo tanto, no es que está absolutamente encolumnado. Las hormonas se supone que están distribuidas en masculinas y femeninas. Si no tengo receptores cerebrales para las hormonas, los caracteres sexuales secundarios que también dividen los sexos de manera visible, la distribución del vello corporal, el que crezcan los pechos, el cambio en la voz, todos esos aspectos probablemente no se desarrollen y entonces voy a tener un varón que no ha desarrollado su voz de manera masculina. Esto lo hace menos varón. Voy a tener una mujer que tiene una distribución del vello que no se corresponde con la distribución femenina. ¡Qué desgracia, espantosa! ¿Va a ser menos mujer? Ah, miren quién apareció ahí. Aparece... ¿Cuál es la norma? Encontré este dibujo en internet. Me pareció muy interesante porque allí se concentra una serie de cosas. No sé quién hizo el dibujo, pero siempre sospecho que es un varón por el tamaño de la llave. Me llama la atención. Me llama la atención. Pero no tenía nombre. Pero entonces, ¿qué nos dice este dibujo? Nos dice que venimos equipados con unas herramientas corporales que son complementarias con las mentales, que se supone que van a dirigir nuestro deseo, que nuestro deseo va a estar dirigido a aquella herramienta complementaria con la que tenemos físicamente. La práctica sexual no tengo que describirla mucho, porque entre una llave y una cerradura, obviamente, va a ocurrir muy probablemente que la llave penetre la cerradura, y es muy probable que haya una fortuna y cuando se abra esa valijita haya un repollito, por ejemplo, ¿no? O alguna promesa de vida futura dentro de esa valijita. Ahora, fíjense, las dos personas son adultas. Quiere decir que no hay sexo en la infancia ni hay sexo en las personas mayores, porque no están ya en edad reproductiva. Entonces, la sexualidad se está representando como claramente varón, claramente mujer, con una práctica sexual, con un deseo sexual y con una edad. Fíjense todo lo que está comprendido en un dibujito, en un saludo. Bueno, esto lo voy a pasar porque... ¿Cómo ya me pasaron mis 15 minutos o nunca me pusieron el reloj? Nunca me pusieron el reloj. ¿Qué es lo que se patologiza? Entonces, si yo pongo una norma, hay algo que queda dentro de la norma, que es este varón, esta mujer que aceptan su género, son los que las personas transgénero llaman cisgénero o cisexuales, es decir, las personas que aceptan todos los condicionamientos que van adosados a su género. ¿Y qué se patologiza? Se patologiza una persona intersexual, es decir, aquella que nace con sexo ambiguo. Se patologiza a las transexuales, personas transexuales, aquellas que modifican su genitalidad. Se patologiza también las travestis, personas que toman una identidad de género, pero mantienen su genitalidad, modifican algunos rasgos corporales. Por ejemplo,
mantienen su genitalidad masculina, se visten con ropa femenina, se hacen implantes mamarios y entonces tienen una expresión corporal y de género que se corresponde con otro sexo, eso está patologizado. Las personas transgénero, aquellas que adquieren rasgos de género que no son los apropiados para el género que les fue asignado. También se patologiza la orientación sexual. Si no es heterosexual, sean gays, lesbianas o bisexuales, va a estar patologizado. Y también se patologizan las prácticas sexuales, porque todo lo que no sea un coito que conduce a la reproducción va a estar patologizado también. Sea cualquier tipo de práctica. No voy a extender en esta parte, es lo más entretenido, pero no. ¿Qué es lo que el binario excluye? El binario excluye la complejidad de la composición de un sexo incluso biológico. Se parte de que el sexo biológico es espontáneamente de varón o de mujer. Y excluye el hecho de que es muy complejo construir la propia identidad biológica. De ninguna manera está dicotómicamente determinado. Incluso se habla de cerebros rosas y celestes. Las neurociencias han tenido que admitir que tampoco los cerebros están divididos en masculinos y femeninos, que hay algo que tiene que ver con el intercambio con el ambiente, con muchísimas construcciones que son construcciones sociales, que dependen de la alimentación, de los estímulos, del medio ambiente, de la crianza. Toda nuestra identidad está construida de esta manera social. Desde el comienzo de la vida nos asignan como niños o como niñas montones de objetos diferentes, objetos que van construyendo esa identidad de género, nos van diciendo esto es para vos porque sos un niño o esto es para vos porque sos una niña. Nombres, colores, juguetes, libros, deportes para niños y para niñas, baños de varones y de mujeres. Gran argumento para discriminar mujeres en el ingreso a carreras. No hay baño de mujeres. No pueden dirigir un equipo de fútbol porque no hay vestuario para mujeres. No pueden, en Argentina, durante 14 años las abogadas no pudieron litigar porque no había baños para mujeres en los tribunales. Es un argumento bastante usual, ¿no? Parece que hay un pánico moral en el uso de los baños mixtos. Los vestuarios, los roles sociales que se reservan a unos o a otros según el sexo. Y las personas que desmientan esto, que no le guste ese juguete, que le guste aquel deporte, que transgreda este límite producido por la norma, van a ser vistas con sospecha, pero además van a ser maltratadas, van a ser muchas veces torturadas por su condición de género. Tengo acá un ejemplo de un cuerpo que desmiente su destino. Es un varón trans, quizás una de las identidades diversas menos visibles. Alguien que nace con un cuerpo de mujer, con una genitalidad de mujer, pero tiene una identidad de género, una subjetividad de género de varón, adapta su cuerpo a una expresión de género, se saca los pechos, ustedes ven las cicatrices, se ha sacado sus pechos, pero conserva sus genitales, por lo tanto conserva su capacidad de gestar. Como conservó su capacidad de gestar, él se casó con una mujer, ven que tiene vello, tiene barba, es decir, se ha tenido un proceso de hormonación. Todo eso ha producido un cuerpo muy singular, que es un cuerpo que nació femenino y se transformó en masculino, en una expresión masculina, pero sigue siendo un cuerpo capaz de gestar. Su mujer no podía gestar, entonces decidió gestar él y se transformó en el primer hombre. 2 veces tuvo hijos. En el primer hombre en tener un bebé, ya tiene su segundo hijo. En Argentina ya tenemos 2 casos, a partir de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, tenemos 2 casos de varones que han gestado. Es decir, que cuando hablamos de políticas para la reproducción, tenemos que hablar ya no de políticas para mujeres, sino de políticas para cuerpos gestantes. Habrá mujeres que no pueden gestar y habrá varones trans que mantienen su capacidad de gestar. Cuando calificamos, ¿quién es el sujeto que califica? Siempre es un sujeto que tiene poder. Es decir, que la taxonomía, la clasificación, siempre es política porque siempre hay una relación de poder. Entonces, constituimos las identidades en procesos que no son solamente de percepción subjetiva, también es la percepción social que se tiene sobre nosotros, nosotras y nosotres. Es la percepción sobre nuestros cuerpos, la percepción social que se tiene y el modo en que esa percepción nos ubica dentro o fuera de las normas como algo aceptable o como algo inaceptable. La ley de identidad de género en Argentina produjo un cambio político enorme. Antes la identidad de género la otorgaba la psiquiatría y la medicina.
Entonces, ahí se decía, este cuerpo es de mujer o este cuerpo es de varón, este psiquis es femenina o esta psiquis es masculina. Si alguien pedía un cambio de género, se le ponía una evaluación de un médico y un psiquiatra que dijera cuál era su género. La ley de identidad de género pone como única autoridad la propia persona, y esto es un cambio de poder. Es un giro epistémico importante, una afirmación epistémica importante. No hay otra persona experta en mi género que no sea yo misma. Entonces, ¿era verdad? Ok. Esa ley de identidad de género nos está diciendo que esa relación de poder se pone ahora en manos de la propia persona. Voy a mencionar los principios de Yogyakarta, que son un tratado de derechos humanos. Bueno, lo traje acá, pero no voy a poder leerles un cachito por como pensaba. Esto es del 2006, lo pueden encontrar en internet y bajar gratuitamente. Son principios que no solo establecen cómo los derechos humanos son vividos por cuerpos diversos, sino que también establecen obligaciones para los estados para cumplir esos derechos. Son muy importantes. En noviembre del 2017, en el último mes de noviembre, se hizo Yogyakarta +10 en Ginebra y se agregaron 9 principios más. Es importante leer esos principios de Yogyakarta, ver cuáles son los derechos de todas las personas, pero cómo se viven en particular en los cuerpos diversos y ver cuáles son las obligaciones del Estado para sostener esos derechos. Recordando siempre que los cuerpos no son naturales, los cuerpos están inscriptos en la cultura y son cuerpos semiotizados. Muchas gracias.